Hola hermanos amados, Dios les bendiga. Qué alegría nuevamente compartir con todos ustedes este tiempo especial de estudio bíblico. Un día que, al menos en lo personal, yo espero con mucha ansia la oportunidad que nos da nuevamente el Señor de poder reunirnos, juntarnos y estar en comunión una vez más, todos como hermanos. Esperamos que pronto ya usted se vaya conectando, esperamos que pronto usted ya tenga también su estudio a mano para que pueda compartir este tiempo especial con cada uno de nosotros. Le mando un saludo muy especial a todos los hermanos que han mandado sus cariños, sus afectos, sus preocupaciones, sus parabienes a todos los que están, a nuestra familia, a los hermanos. Gracias a Dios también por las iglesias, por los hermanos que de otros lugares que también siempre están atentos a las necesidades. Hermanos, ha sido una jornada o un tiempo de bastante aprovechamiento del tiempo. Y quiero dar gracias al Señor por eso. Ha sido un día arduo en el cual hemos estado compartiendo ampliamente la palabra de Dios y no nos vamos a cansar de hacer el bien. Sin duda hay cansancio en la carne, pero el espíritu está encendido, hermano, con mucho ánimo de poder seguir conociendo más y más de nuestro buen Señor. Así que le invitamos a todos los hermanos de nuestra iglesia a que puedan juntarse para tener este tiempo de estudio bíblico que sin duda será de mucha bendición para todos nosotros en esta nueva jornada. Hoy quiero compartir, vamos a seguir en la serie El creyente en este tiempo, hermanos, y repasando algunos conceptos que alguna vez también enseñamos dentro de la escuela dominical. Quiero seguir poniendo el piso a lo que obviamente desde un principio planteamos la necesidad de que nosotros como creyentes pudiéramos compartir el Evangelio, pudiéramos decirle al hombre cuál es su condición, decirle al hombre que hay una necesidad imperativa, ¿cierto?, de que conozca a Jesús como su Salvador, pero también a la misma vez cómo nosotros como creyentes nos preparamos para enfrentar estos últimos tiempos, cómo nos preparamos para vivir en esta época en la cual todas las cosas parecen cada vez más complicadas, cada vez más inciertas, cada vez más con una tendencia, ¿cierto?, hacia lo malo. Quiero animar tu corazón en esta tarde con la palabra de Dios y con este estudio que sin duda va a ser de mucho provecho para nuestras vidas espirituales. La semana pasada hablábamos en el estudio acerca de la disciplina y cómo es importante para nosotros como creyentes poner normas, poner límites, poner autodisciplina. Cómo aprendimos también que la iglesia es la que tiene que también aplicar disciplina, enseñar disciplina, principios fundamentales. Por eso yo como pastor al menos entiendo que debo sin duda animar a mis hermanos con mayor fuerza para que podamos nosotros mantenernos fieles a las cosas del Señor. Pero hoy día yo quiero hablar, hermanos, acerca de algo que nos atañe a todos de manera muy personal, a algo que sin duda nos destacará del resto del medio. Em, ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo quizás podemos nosotros discernir quién es un verdadero hijo de Dios y quién no lo es? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que un creyente que dice que conoce en Cristo marca una diferencia? ¿Cómo nosotros podemos llegar en nuestras vidas a demostrar que de verdad Cristo está en nuestros corazones? Dios, dice la Escritura, nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu, por lo tanto no lo veremos. Está arriba en el cielo, pero sin embargo Él nos dejó a nosotros como lumbrera, como sal, como luz en esta tierra. Por lo tanto, el tema que vamos a ver hoy día es un tema fundamental, es un tema necesario en todo aspecto de nuestra vida, hermano. Donde usted vaya, el tema que vamos a aprender hoy día, sin duda alguna, le hará a usted marcar una diferencia entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre un creyente que marca un modelo o alguien que simplemente hay que evitar. Y hoy día quiero hablar acerca de la moral del cristiano, cómo el creyente tiene que aprender a marcar la diferencia en estos tiempos difíciles. Y vamos allá en nuestro estudio, hermanos, porque queremos aprender acerca de esto. Y quiero hoy día hablar acerca de lo que es la moral y cómo la podemos definir.
En un término, digámoslo exacto, podríamos definir la moral como la ciencia. Cuando nos referimos a la ciencia, hablamos de la capacidad o el conocimiento de la conducta humana tal como la es determinada por la conducta de Dios. O sea, la manera en la cual nosotros nos conducimos de la forma como Dios la tiene. Pero este concepto sería muy frío, muy abstracto si realmente nosotros lo tratamos de aplicar. Claramente la moral no es algo simplemente que tiene que quedar en la lógica o simplemente en la comprensión de la inteligencia, sino más bien vamos a aplicar lo que es la moral. Cuando hablamos de la moral cristiana, hablamos de estar pensando en la conducta que se debe observar en el cristiano en todo momento y en toda circunstancia. Por lo tanto, mi querido hermano, la moral, en pocas palabras, tiene que ver con la forma en la cual usted se conduce en todo tiempo y en todo momento. La palabra del Señor nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16 lo siguiente, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La escritura es clara, hermanos. La Biblia es categórica en decir que los creyentes que han sido salvos deben ser santos como Dios es santo. ¿Y dónde dice la Biblia que deben ser santos? La escritura es clara y enfática en decir en toda vuestra o en toda forma de vida. En el hogar, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar donde tú estés, tú debes mantener la misma manera de conducirte en todo tiempo, en todas circunstancias. Por lo tanto, ya nos preguntamos de un principio, ¿esto ya es efectivo? ¿Cree usted, hermano mío, que su forma de vivir, su forma de conducirse, su forma de hablar, su forma de accionar, su forma de cómo usted ve o trata a las demás personas es siempre igual en todas circunstancias? Por lo tanto, este estudio nos va a nosotros desafiar a y el ideal del Dios. Dios es santo y por lo tanto aquel que dice que tiene a Dios en su corazón debe vivir de la manera en la cual el Señor dice en su palabra que se debe hacer, no como yo pienso. Acá no vale y no valdrá, hermano, el yo creo, el yo pienso o el yo me imagino. No, hermanos. O yo sé que yo siempre lo creo así, o siempre me he manejado así, yo soy así, yo no voy a cambiar. La verdad, hermanos, es que todas esas respuestas no tendrán asidero cuando nosotros nos confrontemos con la palabra de Dios. Por lo tanto, este estudio, hermano, quiere dejar establecidos principios fundamentales acerca de cómo debe ser la conducta del creyente en toda circunstancia, en todo momento. Ahora, hay algo que queremos quizás de alguna otra manera tratar de definir dentro de este estudio. Y en segundo lugar, nosotros vamos a darnos cuenta que la moral cristiana nos desafía a mejorar en nuestra manera de vivir porque demanda que vivamos según las normas de santidad que Cristo mismo vivió. La Biblia nos dice en 1 Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, no solamente la moral cristiana la vemos del punto abstracto de decir que es nuestra manera de conducirnos en todo tiempo, en toda circunstancia, sino porque la Biblia lo enseña, debe ser entonces la manera en la cual nosotros nos conducimos según el modelo que siguió nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, como yo decía anteriormente, es que yo soy así, yo pienso así, yo creo que esto es así, se descarta inmediatamente cuando vemos que esto tiene que ser conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo estableció que se debe hacer. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, los que somos hijos de Dios debemos tener la moral ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿hemos llegado a ese nivel de moralidad? ¿Hemos llegado a esa forma correcta de vivir? Si aún todavía no, bueno, hermanos, pongamos atención con lo que vamos a aprender dentro de este estudio. En tercer lugar, una de las cosas que ya nos va a aprender nos vamos a desafiar dentro de este estudio es que la moral cristiana solo puede vivirla plenamente el cristiano
ya que solo Él puede alcanzar ese nivel de conducta como resultado del poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Solo el verdadero creyente puede tener la moral de Dios. Esto es un tremendo privilegio, pero a la misma vez es una enorme responsabilidad. En Romanos capítulos 8, versículos 5 al 6, al cual quisiera que tú vayas en tu Biblia, Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6, yo lo quiero leer, no lo tengo anotado en mi apunte, pero es un versículo muy importante dentro del estudio que vamos a realizar hoy. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al verso número 6, la Escritura nos dice lo siguiente: porque los que son de la carne, escucha bien hermano, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en las cosas del Espíritu, perdón, me traspapelé con las letras, dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora está. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué cosa es, hermano? Es paz. En pocas palabras, hermanos, lo que la palabra aquí nos dice, que ocuparse en la carne es muerte, es pérdida de tiempo, hermano. Todos los creyentes que tratan de fingir, y esto es muy importante que lo entendamos de un principio, los que tratan de fingir que llevan una vida correcta, que llevan una vida ordenada, que llevan una vida con principios y valores, pero sin embargo es solamente una fachada, finalmente se va a descubrir, porque la carne finalmente lo único que hace es traer malos resultados. Sabidos son los casos, hermanos, de creyentes que quizás han caído en ciertos pecados que son quizás reprochables o repudiables y que han vivido una doble vida. Y quizás para nosotros nos ha impactado mucho de repente escuchar cierto tipo de testimonios acerca de personas que han caído en desgracia por causa de vivir una doble moral. Bueno, la Biblia no se contradice, y la Biblia dice que el hombre que se preocupa de la carne traerá una consecuencia, muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y es lo que anhelamos, hermano, todos tener una buena vida y vivir en paz. Pongamos atención entonces a lo que vamos a aprender hoy día en las Escrituras, porque la moral cristiana no es solamente tener una diferencia de opinión, no es simplemente vestir diferente, no es solamente, hermano, cargar una Biblia debajo del brazo o hablar un lenguaje completamente distinto. Sabido es, hermano, que los creyentes tienen su propio lenguaje. Sabido es que nosotros dentro de nuestras iglesias tenemos ciertos códigos de conductas en las cuales obviamente siempre las personas eh, son, son destacadas o son reconocidas. Nosotros dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, estamos tan habituados a escuchar la manera de hablar que obviamente pensamos que estamos todos en la misma línea, pero lo que está dentro del corazón es lo que solo Dios puede ver. Por lo tanto, este estudio quiere definir, hermano, lo que está dentro del corazón para que lo que se va a ver exteriormente sea concordante con lo que Dios enseña a través de su voluntad. No juzgar a los otros. Esto tampoco es para juzgar a otras personas. Hermano, toda persona delante de Dios, Dios que ama a cada persona, está buscando restaurar vidas, está buscando conciliar partes. Nosotros no podemos sentirnos jueces o señores si creemos que estamos haciendo la voluntad. Es más, somos más responsables si estamos haciendo lo que es correcto. Debemos mantenernos fieles en lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra. Por lo tanto, este estudio, hermano, va a intentar a nosotros ponernos en el punto de vista de Dios. ¿Y por qué es tan importante que como creyentes tengamos una buena moral? Que aprendamos a poder mantener una manera de conducirnos en todo tiempo de la misma manera. Ahora partamos con la realidad. Esto humanamente es imposible. Humanamente será imposible. Claramente nosotros, naturalmente, nunca somos iguales todo el tiempo. Y honestamente, hermanos, si tratamos de nosotros equilibrar nuestros sentimientos, muy difícilmente por un periodo prolongado de tiempo nosotros vamos a mantener siempre una buena conducta. Van a haber momentos en los cuales quizás la presión del momento, las circunstancias exteriores o quizás, ¿por qué no?, las mismas luchas que yo tengo dentro de mi propio ser, van a gatillar que quizás yo actúe de una manera equivocada. Y la Biblia
nos muestra en que eso va a ser así. Muchas veces nosotros, hermanos, vamos a causar tropiezo, vamos a causar dolor, vamos a causar división, vamos a causar dolor y decepción en la vida de algunas personas. Pero sin embargo, Dios nos da la salida. Y la actitud que está en el corazón quizás va a definir que Dios es el que nosotros adoramos. Si es el Dios de la carne, como la Biblia dice que es muerte, si es el Dios verdadero que está viviendo en nuestro espíritu y controla todas nuestras acciones. Por eso vamos allá, hermanos, a aprender y a sumergirnos dentro de este maravilloso estudio para ver por qué es tan importante aprender y tener claro la necesidad de este estudio. ¿Por qué se nos ocurrió hablar esto? Por una razón fundamental. Somos parte de una sociedad sin Dios y esto tenemos que claramente entenderlo ya. Hay una sociedad, hermano, que vive sin Dios. Difícil, aunque quizás el conocimiento y la ciencia ha subido, en el cual podemos tener, por ejemplo, hoy día legisladores, gobernantes, senadores, diputados, alcaldes, con una identificación cristiana, quizás con ciertos principios cristianos en los cuales ellos, ¿cierto?, se afianzan para quizás hacer cambios, claramente no es suficiente. Nuestra sociedad va en una constante decadencia y por lo tanto dejando a Dios fuera de cada punto de vista de la sociedad. Está completamente gobernada nuestra sociedad por un relativismo moral alarmante, o sea, lo que quizás en tiempos antiguos era inmoral, hoy día ya ni siquiera se puede juzgar si es bueno o es malo. Ya todo queda al criterio de la mente de las personas. Un pastor nos enseñaba en el verano con los jóvenes que nosotros estamos viviendo en un tiempo, en una sociedad amoral, donde ya se ha perdido toda base fundamental. Ya lo que tú piensas que es correcto, para mí no lo es. Lo que tú piensas que es certero, para mí no lo es. Por lo tanto, si un creyente, por ejemplo, voy a dar como un ejemplo muy cotidiano, entra a una de estas discusiones donde, por ejemplo, se está hablando del aborto o del matrimonio homosexual, y un creyente, por ejemplo, sube o postea un versículo de la Biblia para reafirmar, por ejemplo, que Dios creó a un hombre, creó a una mujer, o que estamos a favor de la vida porque Dios fue el creador de la vida, evidentemente no va a recibir aplausos. Lo que más va a recibir van a ser reproches, van a ser burlas, van a ser respuestas completamente anti Dios, en las cuales muchos cristianos van a sentirse abrumados y van a sentirse molestos por la respuesta que están recibiendo. Pero no puede sorprendernos esa respuesta porque la Biblia nos está diciendo desde un principio que el hombre sin Dios es inmoral y ha perdido su moralidad y por lo tanto esta sociedad está gobernada por un relativismo. Cuando hablo de relativismo es que todos los hombres hoy día tienen su propio criterio. Por ejemplo, cuando salió esta famosa película de... Ay, se me olvidó hasta el nombre, de un actor que es transgénero, ¿cierto? Y todo el mundo celebró y todo el mundo aplaudió su valentía, más aún porque ganó un Oscar, y todo el mundo de pie aplaudiendo la valentía, la fuerza, la lucha de ese supuesta mujer, que en realidad es un hombre, enfrentando una sociedad homofóbica, discriminadora, que quizás la despreciaba, etcétera, etcétera. La verdad, hermanos, es que los comentarios, obviamente, fueron en su gran mayoría muy favorables y aplaudiéndola de pie. Sin embargo, cuando hay cosas que son absolutamente morales y que debieran ser de conductas éticas y quizás simplemente de conductas básicas, claramente se juzga inmediatamente si ese está bien o no está en lo correcto. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Que no sacamos nada con tratar de cambiar el mundo si en realidad el mundo está viviendo en una sociedad sin Dios y gobernada
por su propio criterio, en relativismo moral completamente alarmante. Hay una falta total de ejemplos de ética en todas las esferas de nuestra sociedad. Por lo tanto, hermano, no te puedes sorprender, ni tú tampoco te puedes sentir atacado como creyente si el mundo incrédulo a ti te juzga por creer lo que tú crees. Es más, creo que con mayor énfasis el mundo hoy en día está despreciando a los creyentes. ¿Sabía usted que ya se está levantando la postura en muchos países, no solamente en el nuestro, de que es el pueblo religioso, los cristianos, ¿cierto? Que también por su irresponsabilidad han propagado este virus, ¿cierto? Y han llevado, ¿cierto? Por su irresponsabilidad a quizás a la condena de este mundo, ¿cierto? A pegarse un virus. Por lo tanto, el diablo ha tratado de menoscabar por tanto tiempo el nombre del Señor que esto ya no nos debe sorprender a nosotros. Somos parte de esta sociedad. Estamos en este mundo, pero la Biblia dice no somos de este mundo. Tenemos que mantener entonces el nombre del Señor arriba. Tenemos que mantener nuestros principios morales en vigencia. No podemos nosotros bajar los brazos considerando lo que este mundo está haciendo. En pocas palabras, entonces, la moral cristiana se mantiene intacta, no importando lo que esta sociedad piense. No importa si, por ejemplo, aún se aprobaron leyes como el matrimonio homosexual o el aborto legal o tantas otras cosas que se están pensando. El creyente debiera mantenerse siempre en la misma posición. ¿Y cuál sería esa? La posición que Dios entrega a través de su palabra, que es un libro, hermano, que no se ha decantado nunca. En un estudio que se realizó, o en una entrevista más bien, que se hizo allá en la ciudad de Guatemala, una publicación que causó bastante impresión por mucho tiempo, que le llamaron el fracaso moral de la civilización. Hicieron como una historia, bueno, de su país, pero el periodista que hizo este estudio se afirmó desde la ley de Moisés hasta los tiempos modernos y su conclusión fue la siguiente. No ha habido, escucha bien, no ha habido desde todas las guerras mundiales, desde todas las épocas de la historia humana, tal decadencia moral como la es en este tiempo moderno. O sea, el mismo hombre, hermano, el mismo hombre está diciendo que no hay una consecuencia moral. El hombre se está contradiciendo en sí mismo. El hombre está cayendo, como diríamos, en la propia fosa que se cavó desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, hermanos míos, lo que estamos aprendiendo entonces es dejar de lado más bien estas discusiones que quizás son eh, inconducentes, que no aportan en nada, que lo único que van a traer es desgaste de la carne. Son innumerables, hermanos, y quiero decirlo que no digo que no sean malos, pero son innumerables los estudios que se hacen hoy en día para cómo responderle a un homosexual, cómo responderle a una lesbiana, cómo responderle a alguien que cree en el aborto. Hay innumerables estudios y creo que de alguna otra manera pueden servir. No digo, no lo desprecio. Hay muchos hermanos que con mucho ánimo, con mucho esfuerzo hacen ese tipo de defensas para mantener en alto el nombre del Señor. Pero sin embargo, tenemos que aprender a concentrarnos hoy día en lo que es más importante. Por lo tanto, si un debate de valores me va a llevar a perder el alma de una persona, prefiero no caer en esa discusión y prefiero más bien entregarle la responsabilidad a él de rechazar o aceptar el ofrecimiento que le hace Cristo para salvación de su vida. O sea, más bien, hermano, tenemos que aprender a ser prácticos. Nuestro propio Señor Jesucristo, hermano, ni siquiera entró al debate con los fariseos en la época. Aunque muchas veces sí vemos que el Señor le respondió a los fariseos de alguna otra manera, la gran mayoría de los casos, en los ejemplos del Evangelio, nosotros vemos más bien a un Señor obviando, eh, eh, tirando parábolas o simplemente ignorando las provocaciones para que el Señor Jesús diera un veredicto sobre ciertas circunstancias. Más bien Él mantuvo su posición, Él enseñó la ley, Él aplicó la ley y la vivió y por lo tanto fue un maestro ejemplar. Nuestras vidas, por lo tanto, hermano, tienen que seguir esa norma de conducta. Nuestra moral tiene que ser exactamente la de nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, la necesidad de este estudio parte por la base en que estamos nosotros viviendo en una sociedad inmoral, donde no hay principios morales estables, donde todo ya es relativo y donde se nos exige a nosotros ya vivir de una manera correcta. Lo más grave es que este relativismo moral y la filosofía hedonista que explico, que es la búsqueda del placer inmediato, eso significa hedonismo, está haciéndonos una sociedad más decadente y que tristemente está ingresando a las iglesias. Hermanos, hoy día veo con estupor cómo hay iglesias hoy en día muy seculares que ya han perdido, hermano, todo temor de Dios. La Biblia no nos manda a juzgar a nadie. Cada pastor y cada iglesia dará cuenta de sí delante del Señor. Pero sí hay algo que hay que reconocer y hay algo que hay que evidentemente denunciar, que con el nombre del Señor no se juega y su iglesia es santa y por lo tanto al ser santa los cristianos debieran mantener una diferencia entre lo que es el mundo y lo que es finalmente la iglesia. Y la iglesia, a pesar de que tiene libertad de ocupar métodos y maneras en las cuales se conducen, no debe entonces esas maneras o formas no deben ser las que el mundo usa. Más bien, la iglesia debería impactar al mundo y no al revés. Lamentablemente hoy día, hermanos, en este afán de tener popularidad o ser una mejor iglesia o ser una iglesia moderna o ser una iglesia con buena tecnología o más atractiva, las iglesias han recurrido al método de diluir el mensaje de la palabra de Dios, no enseñando la verdad, no predicando el evangelio, no hablándole a los creyentes acerca del pecado y por lo tanto su moral va decayendo. Hermanos, como veremos en este estudio, hay una necesidad urgente de volver a los principios morales de la palabra del Señor y mantener una conducta en todo lugar, en todo tiempo. No son pocos los creyentes, hermanos, y yo recibí un montón de mensajes preguntándome, pastor, ¿es correcto, por ejemplo, que un creyente fume? ¿Es correcto que un creyente beba alcohol? ¿Es correcto que un creyente vaya a una discoteca? Porque en la Biblia no sale ninguna de esas cosas. Efectivamente, muchas de esas cosas no salen en la Biblia. Muchas de esas cosas no salen literalmente escritas en la palabra de Dios. Sin embargo, al ser cosas que, como estábamos aprendiendo, lleva un relativismo moral, o sea, tú comienzas a juguetear con esa libertad que tú tienes en Cristo, pero esa libertad tú la estás llevando solamente para jugar con la carne, para justificar ciertos deseos de la carne, o finalmente también, ¿por qué no? Solamente buscar el placer, solamente buscar el gusto propio. Si estás cayendo en ese juego, hermano, quiero decirte no solamente que no habrán principios de Dios que respaldarán lo que tú estás diciendo, sino que tú te estás convirtiendo un enemigo de Dios. Porque la Biblia dice que hay que abstenerse de toda especie de mal, que hay que apartarse de toda cosa, hermano, que encubiertamente puede venir a ti y te puede desviar. Y tú y yo nos conocemos muy bien, hermanos. ¿Cuáles son las cosas que muchas veces a nosotros nos atraen para comenzar a caer? A comenzar a caer en este cierto relativismo, en esta cierta ligereza espiritual. Me preocupa cuando un creyente dice, pastor, no se ponga tan cuático. Me preocupa cuando un creyente me dice, pastor, no seamos tan cuadrados. Hermano mío, ser cuadrado no es sinónimo de andar con corbata o estar tocando himnos todo el día o mantener una actitud, ¿cierto?, de un lenguaje como del siglo XVII. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando, hermanos, es que en nuestras vidas nos marca una diferencia. Y esa diferencia es que primero se debe tomar al Señor y a su palabra en serio. Y a la misma vez mantener la misma conducta siempre en todo lugar. Esa es la única diferencia. Eso es lo que el Señor realmente está pidiendo. Dios no está en contra de la tecnología, Dios no está en contra del modernismo, Dios no está en contra. Dios es el Dios de los tiempos, por lo tanto nos ha permitido vivir en esta sociedad. De hecho, la misma tecnología nos está permitiendo en este momento llegar a sus hogares. Algo que quizás antes era mal visto, hoy día es ocupado por todos los pastores transversalmente. Por lo tanto, el problema no está en esto.
problema no está en ocupar tecnología o ser una iglesia moderna o ser una iglesia que, por ejemplo, ponga luces de colores o quizás quiera tener una bonita música atractiva. El problema no está en eso. El problema está en el corazón. Cuando nosotros queremos vivir conforme a nuestros propios deseos egoístas y nuestra moral, hermano, está definida por las circunstancias y no por los valores y los principios de Dios. Es aquí es donde vamos a ver la importancia y la necesidad de este estudio. Y espero que ojalá se quede conmigo para aprender y gozarse en este tiempo. Pero para poder llegar a entender el porqué de este estudio, hablemos un poquito y charlemos un poco acerca de nuestra sociedad. Bueno, todos conocemos la situación moral de nuestro país, ¿cierto? Tenemos dirigentes políticos, tenemos dirigentes sociales, solamente con un afán partidista o simplemente van donde calienta el sol. Hoy día no podemos decir, hermano, que hay un grupo político que es ecuánime en todas sus formas de ser. Usted puede decir los de la derecha, los de la izquierda son los mejores. No, no podemos decir eso. Hoy día todos han caído en su gran mentira, en su gran mayoría, en una conducta moral y ética muy baja, en una vida ostentosa, ¿cierto? Que se desmarca, ¿cierto?, de las necesidades de otro. Fraude, corrupción, impunidad, falta de justicia, a un nivel de transgresión, ¿cierto?, que llega a rayar en el libertinaje. Lo vemos todos los días, hermanos. Nuestro propio país, hermanos, sufrió hace un par de meses atrás un supuesto estallido social basado, ¿cierto?, en la pugna que se tiene con la élite. Sin mayormente ir a discutir si eso es correcto o no es incorrecto, hermano, el hombre, tanto que está en el poder, como el hombre, ¿cierto?, que sale a lanzar piedras a la autoridad, ambos tienen un problema moral muy grande. Porque el pobre le reclama al rico, ¿cierto?, por ser, ¿cierto?, abusador y por ser inmoral y por quedarse con su dinero, pero a la misma vez, ¿cierto?, autoridad, faltando el respeto, viviendo de una manera incorrecta, robando, defraudando y mintiendo. Digámoslo así, de cómo conseguir la felicidad, cómo tener buenas cosas, ser exitoso, mantener una buena vida. Modelos de vida, hermano, que son efectivamente muy defraudantes. Veía hace poquito, estudiando mucho este material, una entrevista que se le hacía a la Luli. Perdónenme, hermano, se me cayó la conexión a internet. Por error desconectaron el módem de internet. Me tuve que conectar por mi celular. Perdónenme, estábamos metidos en el tema. No me percaté, ¿cierto?, que la conexión se había caído. Eh, por lo tanto, mis hermanos, les pido mil perdones. Sé que son errores que no eh, se pueden remediar, y lamento que haya tenido el corte, ¿cierto?, en el estudio que estamos llevando. Vamos a tratar de sintonizarnos un poco y recordar un poquito lo que hemos estado aprendiendo hasta el momento. Hemos estado hablando acerca de la necesidad de este estudio y estábamos hablando de la sociedad que vivimos, completamente inmoral, sin principios, con dirigentes y todo tipo, ¿cierto?, de personas, no solamente en el mundo político o que nos gobiernan, sino también en los personajes a los cuales nosotros supuestamente admiramos. Hablo de músicos, cantantes, actores, personas, ¿cierto?, que supuestamente a nosotros nos transmiten ciertas normas de cómo debemos vivir, de cómo nosotros tenemos que actuar. Y hermano, en todo este relativismo moral, el mensaje, ¿cierto?, inmoral se ha transmitido como algo absolutamente normal. Hermanos, es increíble pensar que, por ejemplo, existía un canal de televisión hace muchos años que era católico y hoy día de católico no le queda absolutamente nada más que simplemente los recuerdos. Y podemos ver propaganda, ¿cierto?, donde se ven dos lesbianas besándose, ¿cierto?, y aceptándonos como si algo fuera completamente normal y natural. Creo, hermanos, que si nosotros comenzamos a poner demasiada atención a estas cosas, simplemente lo que va a suceder con nosotros es que lo que va a pasar es que nos vamos a desanimar demasiado, demasiado rápido. En el libro Romanos, capítulo 1, versículos 29 al 32, cito, dice que estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad y avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades,
quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. No solo los que hacen, sino que los que se complacen en lo que los practican. Dios ha determinado un juicio sobre la moralidad de este mundo. Y hermano, Dios ya tiene determinado, no tú. Por lo tanto, tu opinión en Facebook, tu opinión en Twitter, tu opinión en WhatsApp o en cualquier grupo que tú tengas, donde tú puedas dar tu opinión sobre las circunstancias o las situaciones morales de esta época, hermano, no sirven absolutamente de nada. Es como tirar una pequeña piedra en medio de un gran océano. Pero Dios sí ya determinó un juicio sobre estas personas. Dios ya tiene condenada la moralidad de este mundo y por lo tanto en algún momento tendrá que confrontarse con su creador. Por ello es importante estas preguntas. ¿Qué es lo correcto hoy? La Biblia nos enseña en esta porción de la Escritura que nosotros somos sal y luz de este mundo. Sal y luz de este mundo significa, hermanos, que tenemos que quitar la corrupción de este mundo. La pregunta entonces que surge de todas estas preguntas: ¿estamos perdiendo nuestra capacidad de ser sal en esta tierra? Sin duda, hermanos, desde que el hombre pecó, como lo aprendimos ampliamente en el estudio, ¿cierto?, de la antropología, desde que el hombre pecó, el hombre ha venido a una decadencia total a través del tiempo. Sin embargo, la Biblia nos pone a nosotros aún todavía como la única esperanza moral en este mundo. Aunque no nos llama a caer en contiendas y discusiones que son interminables, sí la Biblia nos manda a mantener nuestra posición o a mantener nuestra manera de conducta. Por lo tanto, hermanos míos, hoy día no ganaremos a un incrédulo por medio del debate. No ganaremos a un incrédulo simplemente diciéndole que yo tengo la razón y tú no la tienes. Ganaremos a un incrédulo con nuestra manera de conducirnos, viendo la diferencia, entendiendo, ¿cierto?, nuestra postura y viviendo de una manera que agrade a los hombres, pero primero también a Dios. Es por eso que tenemos que hablar ahora de la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia entonces que le compete dentro de todo esto? Y en muchas congregaciones, tristemente, no se vive la santidad, la pureza, el amor, la verdad, la humildad y el respeto, el temor a Dios. Tristemente, es la realidad del día de hoy. Al analizar la conducta de muchos líderes de congregaciones cristianas, vemos el enorme relativismo moral similar al que rige la sociedad sin Dios. Hoy día, hermanos, estamos cayendo en tal decadencia que aún en el lugar donde supuestamente debiera mantenerse una diferencia, no se está viendo, hermanos. Triquiñuela. Estoy viendo que se me está cayendo la conexión a cada rato. Vuelvo al principio. Cuando se descubrió todas estas triquiñuelas, hermano, el nombre del Señor fue el que fue pisoteado. No se hablaba de los evangélicos, se hablaba de Dios. Y se ocupaba a Dios como método de mercancía. Hoy día, lamentablemente, en las iglesias se está viendo aberrantemente la falta de santidad. Miembros que no viven santamente, que viven como mundanos. Miembros que no viven en pureza, que viven preocupados del pecado. Practican la inmoralidad, la fornicación, el adulterio. Cristianos que no practican el amor. Cristianos rencorosos. Cristianos que mienten, que no dicen la verdad. Cristianos poco humildes, hermanos. He visto creyentes echándole su posición económica a otros, jactándose de los bienes que tienen para despreciar a otros, creyendo que ellos son mejores porque tienen mayor ingresos. Eso se ve. Y falta de respeto o temor hacia Dios, que es lo peor, cuando se desprecia el nombre del Señor, sus cosas y sus principios. Hermanos, es increíble ver cómo nosotros hemos perdido un gran terreno para predicar el Evangelio, para ganar más personas para Cristo. Evidentemente no todo está perdido, pero sí tenemos que hacernos cargo, tristemente, de algo. Cipriano de Valera, uno de los traductores de la Biblia Reina Valera,
en su tiempo escribió lo siguiente: los pecados de los cristianos han debilitado el poder de la iglesia. Y yo coincido plenamente con él. Él habló hace muchos años atrás, estamos hablando de casi el año 1500. Y cuando él dijo esto, ya había problemas de inmoralidad en la iglesia. Hermanos, imagínense estos hermanos estuvieran en este tiempo. Creo que se asombrarían de la manera en la cual nosotros nos conducimos muchas veces. Yo como pastor me hago responsable de mi propia iglesia, porque yo algún día tendré que dar cuenta delante de Dios por cada uno de mis miembros de mi iglesia. Y Dios me preguntará si estos principios yo se los enseñé o no. Pero primero me preguntará a mí si yo viví conforme al modelo que el Señor Jesucristo me dejó. Por eso, mi amado hermano, es importante que nos ayudemos mutuamente, a que seamos conscientes de que nosotros como iglesia no solamente tenemos una labor fundamental que es la ganar de personas para Cristo, sino aún más de ser sal, de ser luz y de mostrar ese testimonio del Señor hacia otras personas. La falta de principios morales, hermanos, la falta de principios éticos y este relativismo moral, hermano, que estamos aprendiendo en este estudio que ha invadido la iglesia, está trayendo 4 consecuencias muy fuertes. La primera de ellas es la falta de integridad. La falta de integridad, hermano, cuando hablamos de alguien íntegro, hablamos de una persona completa. Hablamos de una persona que por todos lados, cuando tú lo ves, es igual. Hermano, mire, cuando hablamos de un creyente íntegro, no hablamos de un creyente que no se equivoca, hablamos de un creyente que sí se equivoca y que falla en muchas ocasiones. Pero un creyente íntegro es el creyente que siempre se mantiene fiel al Señor. Puede ser que, por ejemplo, usted juzgue rápidamente a hermanos que estén en el liderazgo, por ejemplo, predicadores o maestros. Y es muy común, ¿cierto?, que cuando estos hermanos pecan o fallan o tienen una actitud, ¿cierto?, quizás un poquito transgresora, son bastante criticados y bastante juzgados. No obstante, ¿cierto?, cuando alguien que no tiene un mayor compromiso con el Señor o cuando no tiene mayor compromiso con las cosas que el Señor dice que deben hacerse en su iglesia, como que el juicio es más liviano. Este relativismo moral, hermano, ha hecho que la iglesia pierda espacio. Falta de integridad. Nosotros no tenemos que juzgar, hermano, las luchas que un hermano tiene. Más bien tenemos que animarnos mutuamente a mantenernos firmes en las cosas del Señor. Si usted, por ejemplo, ve a su pastor que de pronto él tiene problemas y tiene luchas como cualquier humano y tiene de pronto salidas que a lo mejor a usted le impactan, antes de decir, pero él no es el pastor, usted debería más bien orar y acercarse y decirle, pastor, esto es lo que la Biblia le dice. Le animo a que usted haga lo correcto. Y es la manera, hermano, en la cual nosotros nos mantenemos puros y activos haciendo lo que es la voluntad del Señor. La falta de integridad, tanto en enseñanza como en el trato de los demás, es lo que está impactando hoy en día a los creyentes. Falta un espíritu verdadero de servicio. Se marca mucho el deseo de lo material, hermano. Hay muchos creyentes, hermano, que simplemente si no les conviene, no, mejor no hacen nada. O son muy felices cuando la iglesia les bendice. Pero cuando les toca a ellos, oh, no, yo es que soy pobre. Y la verdad es que esa falta de integridad, hermano, está golpeando las iglesias. Llegando a un total desprecio a veces por el otro. La falta de respeto por los ministros, por los pastores y sus ministerios. Es algo común, hermano. Hoy en día, hermanos, el pastor ya no es considerado como una persona importante. Es considerado como un hermano más. Yo sé que es un hermano más, pero la Biblia le entrega y le otorga a él una responsabilidad que él tendrá que dar cuenta por tu vida. Por lo tanto, la Biblia te manda a ti a orar por tu pastor, a velar por él en oración, a sustentarle y animarle. ¿Para qué? Para que él cuando dé cuenta de tu vida lo haga con alegría, no con tristeza. Por eso, hermanos míos, hoy en día esta falta de integridad nos ha llevado a nosotros a decadencia. Muchos cristianos a veces piden que otros sean de una manera, pero por otro lado ellos no son de esa manera. Muchos creyentes de repente piden que sean serios y cuando ellos se les pide un poquito de seriedad, no lo son. Hay muchos creyentes que de repente simplemente son orgullosos y son obstinados y se quedan en su posición diciendo, no, es que yo soy así. Pero por otro lado, cuando ellos hacen algo, quieren el reconocimiento de todas las personas.
Esa falta de integridad, hermano, está haciendo decaer a la iglesia. Y tristemente, finalmente, lo que está haciendo es traspasándose ese mal ejemplo a las demás personas. Se promete y no se cumple. Hay impuntuales crónicos, personas que nunca cumplen con lo pactado, ni con el horario. La falta de interés por aprender o conocer un poco más de la palabra de Dios. Hacer acepción de personas. El amor al dinero y las posesiones materiales es lo que está llevando a una decadencia moral en las iglesias. Simplemente porque hay falta de integridad. Y esto está entrando en las iglesias y esto está dentro de las iglesias en el día de hoy. Por lo tanto, tenemos que luchar, hermanos, para que el Señor nos ayude a mantenernos puros y limpios. En segundo lugar, una de las cosas que también se está viendo dentro de las iglesias es el orgullo. Miremos a estos supuestos líderes que se comportan como si fueran magnates del Evangelio. Estos supuestos eruditos y estos supuestos nuevos superdotados, que tristemente muchos creyentes ensalzan como grandes héroes de la fe. Hermano, yo quiero decirte algo que cada vez hoy día me convence más. Hoy día existen grandes predicadores, hoy día existen grandes expositores, personas que tienen mucho mayor elocuencia como el pastor que te está hablando en este momento. Personas como quizás con mayor conocimiento, con mayor respuesta más clara como la que yo te podría dar a ti. Sin embargo, no hay mejor maestro que tu propio pastor. No hay mejor predicador que tu propio pastor, porque es el siervo que a ti Dios te entregó. Es el hombre que Dios puso en tu camino para edificar tu vida. No es uno que existe en otra iglesia. Yo puedo mirar predicaciones, yo puedo ver ciertos comentarios de otros, tengo libros de muchos expositores, yo veo en YouTube predicadores de gran renombre. Sin embargo, hermanos, yo sé dónde tengo que ser alimentado. Este orgullo muchas veces lleva a estos supuestos predicadores, supuestos magnates del evangelio, a vivir vidas ostentosas, ¿cierto? Viven, ¿cierto? Vidas muy elocuentes, ¿cierto? Son tratados prácticamente como superestrellas. Pero eso a veces ni siquiera es el problema de esos predicadores. El problema está en el corazón de las personas que terminan endiosando a este tipo de predicadores. Quisiera yo más bien, hermano, que usted aprendiera a que el orgullo finalmente lo único que lleva a cerrar tu corazón a las cosas que Dios quiere. Más cercano a nuestra realidad, hermano, cuando existe poca o casi nula respuesta al llamado divino a ser humildes, sencillos, sabios, prudentes. ¿Cuánto a mí me cuesta de repente aceptar el consejo cuando un hermano me dice a mí, hermano, pastor, sé más prudente, cuídate de tus bromas, cuídate de tus comentarios, cuídate de las cosas que subes? Hoy en día, hermano, en esta explosión tecnológica que vivimos y en este mundo, ¿cierto?, completamente relativo, existen muchas páginas, hermanos, de memes, de chistes, de cosas que, por cierto, en algunos casos son muy graciosos, pero simplemente a veces están llevando a los creyentes ¿a qué cosa? A enfocarse más en las cosas que son innecesarias, improductivas y que finalmente lo que hacen es simplemente llevar a los creyentes a vivir una vida relativamente moral muy mala, muy negativa, hermanos. Y ese orgullo de pronto de no aceptar el consejo, de creerte superior a otro, está trayendo decadencia a los creyentes. Aunque algunos creyentes han determinado que estos puntos en su vida no pueden ser aplicados y viven un evangelio totalmente desnaturalizado de la persona de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que el orgullo está haciéndome creer que yo tengo la razón, que el que está equivocado es el hermano de allá. Cuando un hermano viene con amor y te dice, hermano, creo que lo que estás haciendo es incorrecto, hermano, tú no me puedes juzgar, tú no me puedes decir estas cosas. Y finalmente caemos en este jueguito engañoso, en el pensar de que yo tengo la razón, no tú tienes la razón, y finalmente lo único que vemos es falta de orgullo, falta de humildad, falta de aceptar el consejo, falta de dejar y nos estamos sintiendo como dueños de la verdad. Cuidado con el orgullo, hermano, porque te puede hacer tropezar en tu misma piedra. En tercer lugar, hermano, algo que está entrando como relativismo moral en la iglesia fuertemente es la mentira.
En nuestras congregaciones lamentablemente se miente y a veces se miente mucho. Y se toma la mentira como algo absolutamente normal. Cuando yo, por ejemplo, le digo a algún hermano, hermano, ¿cómo estás? El hermano me dice bien, pero hay desastres. ¿Cuántos hermanos no aceptan el consejo de su pastor, no desean que su pastor les diga las cosas porque piensan que están en lo correcto? Están viviendo vidas mentirosas, vidas que no buscan consejo, vidas que no buscan sabiduría. La mentira hoy día se está tomando como algo absolutamente normal y algo completamente aceptable. Por eso, hermanos míos, cuando se miente, cuando a los hermanos se les dice que los amamos y no lo demostramos. Mentimos cuando le decimos a alguien que estaríamos orando por él y no lo hacemos. Mentimos al creer que Dios está con nosotros, pero nosotros no estamos andando con Él. Como consecuencia, escucha bien, muchas personas se sienten defraudadas o estafadas por el Evangelio, por los cristianos, que se apartan y no quieren conocer más la verdad. Hermano, hoy día, ¿por qué hoy día no están llegando gente a las iglesias? Simplemente por la mentira. Por la mentira. Porque nosotros salimos a compartir el Evangelio, golpeamos una puerta, le hablamos de Cristo a una persona y cuando nos presentamos como cristianos, inmediatamente nos cierra la puerta diciendo no, no quiero nada con los cristianos, no quiero nada con los evangélicos, son unos mentirosos. Y tristemente, hermanos, esta carga moral la tenemos por muchos años, porque la iglesia ha mentido, diciendo una cosa que en realidad no lo es. No lo es, hermano. Y Dios tiene que trabajar con nosotros, hermanos. Porque de alguna u otra manera es importante que nosotros nos mantengamos diferentes al mundo en el cual nosotros vivimos. Lucha, hermano, con la mentira. La mentira lamentablemente está en parte de nuestra naturaleza. No la podemos negar, pero hay que luchar para que no se mantenga como si fuera algo normal. No, hermanos, mentir no es algo normal. Mentir es un pecado. Y un pecado que hace que tu conducta se vaya defraudando o se vaya decantando hacia algo que Dios no quiere que tú seas. Otro grave relativismo moral que está entrando a las iglesias, hermano, es los pecados sexuales o los pecados de la carne. Nuestros jóvenes en porcentaje importante ya tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Hoy en día los jóvenes ya no consideran importante casarse vírgenes para ir al matrimonio. Es más, dentro de los propios matrimonios, hermanos, se está viviendo inmoralidad sexual. No porque, no porque Dios no dé libertad, Dios da libertad para gozarnos con la mujer de nuestra juventud. Es muy distinto, hermano, disfrutar una intimidad sexual en un ambiente donde hay armonía, hay unidad, hay deseo, hay pasión, estamos en un mismo sentir, como cuando se lleva algo tercero o cuando simplemente yo quiero satisfacer mis propios deseos ocultos. Es increíble, hermano, lo silencioso que es este pecado. Hoy en día, hermanos, se incrementa la cantidad de varones y de mujeres que ven pornografía habitualmente siendo cristianos. Jóvenes y creyentes, hombres casados, viendo pornografía, yendo a ver prostitutas, siendo inmorales, teniendo miradas licenciosas o pensamientos horrorosos con un contenido sexual profundo y desenfrenado. ¿Qué está pasando, hermano, en el corazón de la iglesia? Tú no puedes decir que eso es normal. Esto ante los ojos del Señor es anormal. Si el mundo considera que tener relaciones sexuales con una, dos, tres mujeres normal, Dios dice no, es inmoral. Y por lo tanto el creyente tiene que apartarse. Hermano, cuida tu corazón. Tú no sabes, hermano, el daño y el peligro al cual tú te expones al dar rienda suelta a tu carne. Sin duda, los pecados sexuales han traído decadencia al pueblo cristiano. Es más, ¿por qué no decirlo? Grandes siervos del Señor en la Biblia fueron consumidos y perdieron las bendiciones que pueden tener simplemente por los placeres.
Podemos ver el caso de Salomón, podemos ver el caso de David, podemos ver el caso de grandes patriarcas que por su pecado, por su lujuria, cayeron cierto en desgracia y perdieron cierto terreno, aun cuando fueron considerados por el Señor, por su gracia y por su misericordia. Lamentablemente, hoy en día nosotros vemos, cierto, que este pecado está impactando tanto, tanto, hermanos, que es un cáncer que si usted no corta, va a seguir trastocando su intimidad, va a seguir haciéndolo usted un creyente fuera de los cánones que el Señor quiere. Vuelvo a repetir, la lucha con la carne está. Y quiero decirte tristemente que si tú has abierto la puerta para las luchas en tu carne, quiero decir que eso no se vencerá rápidamente. Eso se vencerá solamente con el poder de Dios y con una disciplina permanente en hacer lo que Dios te está pidiendo. Por eso, mi amado hermano, tenemos que cuidarnos, porque la inmoralidad está entrando a las iglesias, está entrando a lo más profundo, a la santidad del seno de la iglesia, está entrando y está destruyendo y carcomiendo las familias, carcomiendo las vidas y apartándolos completamente de Dios. Oh, qué triste muchas veces ver a creyentes, hermanos, consumidos por su pecado, consumidos por sus vicios, consumidos por sus placeres, y ya no sirven al Señor. Oremos para que el Señor toque sus corazones y ellos puedan volver a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Pero si tú estás batallando, hermano, dale más lugar al Señor. Dale más lugar al Señor en tu corazón. Este relativismo moral que ha entrado en las iglesias, hermano, ha hecho que, por ejemplo, pastores que han pecado no se sientan tan responsables y empiezan a bajarle el nivel de intensidad a su pecado y juzgan a los otros porque quizás le han dicho que él ha pecado. Hermano, yo no soy mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Y te lo digo delante de Dios y Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Si yo defraudo el ministerio que el Señor me entregó, si yo, por ejemplo, adultero, si yo, por ejemplo, miento obsesivamente, si yo, por ejemplo, soy un inconsecuente y trato de vivir una doble vida, una doble moral, hermano, yo puedo verme en el peligro de perder el ministerio que Dios me entregó. Más aún, si yo engaño a mi mujer, yo me siento incapacitado para volver a practicar el ministerio toda mi vida. Es un principio que yo no entiendo en la palabra de Dios porque Dios es santo, 3 veces santo, y el Dios que me llamó a ser así, santo. Y yo no puedo tener un relativismo en decir, hoy si pequé, bueno, el Señor me perdonará y seguiré adelante. Perdí todo mi testimonio, perdí todo mi moral, hermano. Todo lo que estamos hablando, hermano, daña, trae consecuencias nefastas. ¿Cuántas iglesias, hermanos, se han dividido por causa de las licencias que algunos siervos del Señor se han dado? ¿Cuántas iglesias, cierto, han caído en destrucción por el orgullo de los creyentes, por la falta de integridad, por el egoísmo, por la falta de amor, por la falta de perdón? Estamos nosotros viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales se ha perdido todo moral, pero el Señor nos está volviendo a la senda. Sed santos, porque yo soy santo. Por eso, hermanos míos, ya para ir terminando, se hace la necesidad de tener modelos que puedan ejemplificar lo que el Señor quiere. Y en lo que vamos a aprender ahora, hermano, quiero motivarte, porque la gente de estos días necesita con urgencia encontrar una posibilidad de comenzar de nuevo, de vivir mejor, de vencer la presión de una sociedad enajenante. ¿Y sabe qué, hermanos míos? Ese lugar se llama iglesia. Ese lugar se llama iglesia. Hermano, mire, cuando todas estas leyes que se están favoreciendo se aprueben, porque de aprobarse se van a aprobar, no es que esté yo adivinando, pero si el mundo está relativamente inmoral y ha perdido toda noción, estoy convencido que no costará mucho que en próximos años se esté legislando por aborto abierto, se esté hablando de matrimonio homosexual, se esté legalizando ciertas cosas. No nos debe de sorprender, hermano. Cuando eso pase, la iglesia tendrá la oportunidad de recibir a todas esas personas que van a llegar con
miles de cargas por causa de las consecuencias de su pecado. Oh hermano, la iglesia ha cumplido un papel fundamental restaurando vidas de personas que han caído en vicios como la drogadicción, como los pecados de inmorales, ¿cierto? Gente que ha lidiado con enfermedades de transmisión sexual, personas que han perdido sus familias, personas, hermanos, que han deseado suicidarse. Y la iglesia ha estado ahí compartiendo el evangelio para traer bendición. Hermano, debemos mantenernos firmes, haciendo lo correcto, no importando los ataques del enemigo, no perdiendo nuestro ánimo, no perdiendo la fuerza, porque nosotros saldremos al mundo a buscar al perdido y lo que más vamos a encontrar será decadencia, será necesidad, será personas que quieren vivir diferente, que quieren salir de la miseria, que ya no aguantan más todo el sufrimiento que tienen, hermano. Y nosotros no vamos allá a juzgarlos, vamos allá a presentarle a Jesucristo. Oh hermano, hay que orar para que ojalá Dios nos dé la posibilidad de tener un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué pasa si llegara a nuestra iglesia un homosexual? ¿Qué pasa si llega a nuestra iglesia una persona que sea un pedófilo? ¿O que sea un asesino? ¿O sea un psicópata? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Lo vamos a juzgar? ¿Lo vamos a expulsar? No, hermanos. Más bien debíamos abrirle los brazos como Cristo lo hizo y traerle la esperanza de Jesús. Por eso el Señor nos está enseñando esto, porque hay una necesidad de modelos. Y hermano, la esperanza en Cristo todavía se mantiene, porque la iglesia todavía está aquí. Todavía está la luz, todavía está la sal. Por eso, amados míos, es tiempo de vivir lo que el Señor nos manda. En Romanos capítulo 1, versículo 16, la Biblia nos dice que el Evangelio es la alternativa correcta porque tiene poder para salvar a los perdidos. El Evangelio, la palabra de Dios, tiene el poder de cambiar la vida. La iglesia no será ejemplo a menos que nosotros seamos modelos de creyentes en este mundo. Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo. Por lo tanto, hermanos míos, como Pablo nos dice en su palabra que sed imitadores de él como así de Cristo. Tenemos que ser una fuente de ánimo, hermano. Tenemos que orar por aquellos que enseñan la palabra del Señor para que mantengan su espiritualidad. Tenemos que animar a aquel que está luchando para mantenerse fiel. ¿Cómo no dar gracias al Señor, por ejemplo, como hermana Evangelina y como tantos hermanos más que se esfuerzan en crecer espiritualmente para mantenerse limpios, para mantener un crecimiento espiritual sostenible? Tenemos que animarnos porque la presión de esta sociedad es ahogante, hermano. Te quiere llevar a apartarte, pero nosotros estamos llamados a algo mucho mejor, a traer esperanza, a traer luz, a traer la misericordia del Señor a nuestras vidas. Pablo, escribiendo a los cristianos en Tesalónica, les recuerda que la conducta que él tuvo y la de su grupo de hermanos que le acompañaba fue intachable y les pedía que le imitaran. Oh hermano, si tuviéramos que ponerte a ti como modelo a seguir, ¿sería un buen ejemplo? Si tuviéramos que solamente un miembro en la iglesia y fueras tú, ¿serías tú un modelo a imitar? Debiera ser sí, debiera ser así. Los creyentes en Tesalónica se ponían como ejemplo, se ponían como modelos, porque obedecían a los principios de Dios. Dios también nos ha mostrado a través de su palabra cómo vivir de una manera santa, recta, irreprochable ante los ojos de los hombres. Por lo tanto, mi amado hermano, esto no es una falacia, esto no es algo que no se puede vivir, esto es algo real. Si nosotros aprendemos a vivir los principios de Dios y aprendemos a tener temor de Dios y a ser santos, hermanos, claramente vamos a marcar la diferencia en un mundo lleno de perdiciones. Nuestra responsabilidad es grande, tan grande que no debemos fallar ni al Señor, quien nos llamó a su redil, ni a la iglesia, ni a los míos, ni a nosotros mismos. Tenemos una gran responsabilidad, marcar la diferencia en este mundo enfermizo. Por lo tanto, amados míos, el problema no está en la sociedad. No intentemos cambiar la sociedad. La sociedad será como es. Será relativa, será inmoral, será anti Dios,
será inconsecuente y podríamos enumerar un montón de cosas. No siga luchando con el hombre, más bien ore para que usted y yo seamos ejemplos, ejemplos de conducta, ejemplos de amor, ejemplos de fe, ejemplos de que se mantienen firmes y luchando por lo que el Señor les ha entregado. Finalmente, con esto ya estoy terminando. Frente a lo expuesto, no podemos menos que concluir declarando que urge vivir una fuerte moral fundada en Cristo. Urge. Ya no es una opción. Ya urge. Urge que cada uno de los que está aquí, que los puedo nombrar, quizás yo los tengo conectados, urge que una hermana Angelina, una hermana Antonia, un pastor Jaime, un hermano Juan González, un hermano Juan, un hermano Pablo, un hermano Sadrach, una hermana María, un hermano Edison, una hermana Cecilia, y así podría enumerar un montón de más que estoy viendo acá en esta pantalla. Urge, hermano, que nosotros podamos vivir conforme al modelo de Cristo. No se vaya desconectando porque ya lo caché. Urge para vivir una vida fundada en Cristo. En estos tiempos, hermanos, cada vez soy más convencido de que tenemos que empezar a vivir por lo bueno. Y lo bueno es seguir los principios de Cristo. Para vivir y ser ejemplos como Jesús lo fue para, para sus discípulos y para su generación. Y como lo fue el apóstol Pablo para las iglesias de aquella época. Hoy día nos cabe la responsabilidad de mantener nuestra conducta intachable delante de Dios. No diciendo que no vamos a pecar, porque sí lo haremos, pero sí manteniéndonos cerca siempre del Señor, manteniendo nuestra manera de conducirnos en todo tiempo de la misma manera, agradando al Señor. Te quiero animar, hermano, te quiero animar. Y lamento que quizás esta transmisión se haya entrecortado y espero que no hayas perdido el hilo, pero una cosa quiero dejarte en tu mente. Este mundo se pierde porque hay creyentes que no viven lo que el Señor nos pidió hacer. Simplemente eso. Este mundo no cambia porque nosotros seguimos viviendo egoístamente. Y estamos lamentablemente llevando ese relativismo a nuestras iglesias, contagiando a otros, ensuciando a otros, dejando el testimonio de Cristo finalmente por el suelo. No lo permitamos, hermano, no lo permitamos. Tú y yo somos llamados a algo más glorioso que simplemente darle lugar a la carne. Somos llamados a hacer la voluntad de nuestro Dios. Dios te bendiga y espero que el Señor te ayude y me ayude a mí todos los días a ser conforme a la voluntad del Señor. El cristiano en estos tiempos. El cristiano en estos tiempos. Mantengamos nuestra moral como hijos de Dios. El jueves ya comenzaremos una sección para ver lo que está pasando en este mundo y por qué tenemos que tener tanta misericordia. Dios les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios, gracias infinitas te damos por la posibilidad de compartir este mensaje, este tiempo de estudio bíblico. Ruego que sea de mucha bendición y sea también desafiante para mis hermanos. Bendígalos en sus casas, guárdales y que este tiempo de encierro y de cuarentena nos enseñe a confiar y a depender más de ti y a vivir un modelo de vida no distinto en todo lugar, sino siempre el mismo, conforme al ejemplo que tú, Señor, nos dejaste para vivir. Gracias por mis hermanos, los bendigo y gracias por esta oportunidad de estar conectados en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amo en el Señor. Mañana nos vemos en nuestra reunión de oración. No se olvide de enviar sus peticiones y acciones de gracia y nos estamos conectando pronto. El domingo, recuerde que tenemos una conexión interesante. El domingo en la tarde nos conectaremos vía Skype para tener nuestra reunión, pero también tendremos la conexión abierta en Facebook Live. Así que, pero principalmente conéctate por Skype. El hermano Pablo ya mandó un tutorial por el grupo de WhatsApp para que tú te estés conectando. Hermano, Dios te bendiga. Ora por tu pastor para que dé fuerza, le dé sabiduría para aprender más temas que pueden ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos pronto si el Señor así lo permite.